actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en asociación estratégica con Radio Miami Internacional. Nos vamos a ir a Colombia porque recibimos muy buenas noticias. Y las buenas noticias tienen que ver con nuestro muy buen amigo, el doctor Jesús Neira Quintero. Él es un extraordinario abogado, un hombre de mucha repercusión y reconocimientos en Colombia. Es autor de varios libros que se refieren al buen servidor público. Estos libros han recibido honores, premios, reconocimientos y evidentemente va por el camino de hacer conciencia, que creo que es lo que apunta estos libros, ¿no? Generar esa conciencia de que el servidor público se debe precisamente a que su tarea sea cumplida adecuadamente. Y tiene que contener los componentes adecuados que se requieren básicamente para desarrollar un puesto público. El doctor Neira está llevando adelante esta tarea desde hace mucho tiempo. Si bien es reconocida internacionalmente, todavía hay mucho trecho por recorrer. Claro, no todo el mundo ha tenido acceso al libro El buen servidor público. Ya lleva, creo que su quinta edición. Hace unos días estuvimos siguiendo por televisión a larga distancia, porque en el Congreso de Colombia le han entregado un reconocimiento bien merecido que está. Lo tenemos en línea al doctor Jesús Neira, a quien tengo mucho gusto en saludar. ¿Cómo te va, Jesús? Bienvenido. Agustín, complacido. Me agrada mucho de nuevo estar en tu espacio. Me siento contento y muchas gracias, Agustín, y a todos los televidentes amigos de Radio Miami Televisión. Gracias, Agustín. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, contame cómo late tu corazón, cuánto de rápido va, teniendo en cuenta no solo que has presentado o vas a presentar ya pronto tu quinta edición de este libro, El buen servidor público, sino que hace días atrás has tenido un reconocimiento en pleno Congreso de la Nación Colombiana. A ver, Agustín, muy complacido. La semana pasada, 4 de julio, tuve la fortuna, a través de una institución, la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación, recibir la Orden y Democracia Francisco de Paula Santander. ¡Qué bueno! En grado de caballero. La verdad es que me siento muy contento y muy feliz, pues que esta institución me haya a mí otorgado este premio, pues por esa, diría yo, incansable labor que se viene realizando en beneficio de hacer una mejor sociedad, cómo ser un buen servidor público y naturalmente, Agustín, privado. Ya llevamos 4 ediciones y en Miami, para finales de este año, saldrá el nuevo libro que se llama El arte de servir con felicidad. Pero haciendo referencia a lo anterior, la condecoración para mí fue de una gran satisfacción, ya que haya sido en el Congreso de mi país que se haya otorgado este premio, donde también fueron galardonados
otros personajes de la empresa pública y privada, con la presencia de distinguidos miembros de esta asociación de medios de comunicación y naturalmente honorables congresistas que hicieron la entrega de este galardón. Fue un acontecimiento sumamente importante, trascendente, no solo a nivel gubernamental, a nivel de gobierno, sino también por la trascendencia que tuvo el evento, a consecuencia que mediante los medios de comunicación han llegado a todo el mundo. Pero me gustaría que nos cuentes, Jesús, ¿por qué el título? Tú relacionas el arte de servir con la felicidad. ¿Cuál es la relación que hay en esos dos términos? Pregunta interesante, porque servir es una cosa y saber servir es otra cosa. El que sabe servir debe hacerlo con arte. Agustín, muy bien sabes que a mí me encanta la música. Sí. Me encanta el jazz, me encanta el bolero, me gusta hacer música, me gusta componer. Y cuando uno se inspira en el arte, qué agradable no es que también tenga espacio el arte para escribir y para ser feliz. Servir con felicidad es de su esencia, del servidor, tanto público como privado. El arte de servir con felicidad me inspiré por lo siguiente, porque no es lo mismo el que sirve por servir y el que sabe servir. Bienvenido el que lo hace con arte, y quien lo hace con arte está de por medio la pasión, la entrega y sobre todo ese compromiso que sea afinado con su conducta de su yo interior, de su ciudadela interior, porque la sociedad necesita día a día, más y más de esta clase de libros, porque la sociedad se siente muchas veces impotente ante la corrupción que día a día nos está tomando ventaja, Agustín. ¿Y cuál es la invitación? El arte de servir con felicidad es actuar. Óigalo bien, Agustín, actuar por el mejor camino, como siempre reitero, con actitud. El que hace las cosas con actitud, el que está comprometido con ese yo, deja una mejor huella ante la sociedad. Sin duda, y creo que esto lo han entendido bien los órganos que han no solo estudiado el libro, lo han leído, sino que lo han reconocido inclusive de esos libros que deben quedar en la historia porque marcan camino. Agustín, es que este libro es de consulta, independiente de lo que estás diciendo, en la historia y marcan camino, pero esto es un libro de consulta y una consulta diaria, porque en la medida que uno consulte con sus principios morales, con su código moral, es mejor día a día. No desconocemos las normas jurídicas, no desconocemos nuestra Constitución de ninguna manera, y es más, el reconocimiento que se hizo la semana anterior fue como consecuencia de que nuestra Constitución cumplió 26 años, la Constitución del 91 en Colombia, y como consecuencia de esa celebración se hizo este reconocimiento. Pero, recordando la Constitución de nuestro país y la Constitución de cualquier Estado, bienvenida a la Constitución moral, que es la esencia del pensamiento de ese yo interior, por parte, óigalo bien, Agustín, de ese aspecto humano, del que todos nosotros debemos llevar como consigna para ser mejores todos los días. Estás haciendo camino, Jesús, tú lo sabes, estás, yo diría, dando un ejemplo y haciendo que las conciencias comiencen a comprender la importancia que tiene el ejercer un servicio público,
El servicio público debe estar fundamentalmente con las características de un hombre, que no solo, un hombre y una mujer, no solo tengan, digamos, capacidad para entender su función, sino hacerlas sabiendo que es un servidor público que se debe precisamente al ciudadano. Es que el sentido del servidor público es el ciudadano. El sentido del servidor privado es el ciudadano. Esa es su razón de ser. Esa es su esencia. Y cuando un servidor público o privado actúa teniendo de por medio, teniendo ese sello de compromiso con el ciudadano, es ejemplo de virtudes. Bienvenido ese servidor que trata al usuario como persona humana, no como objeto, teniendo en cuenta que antes que ser ciudadano es persona humana, y ese es el trato digno y merecido para el usuario. Ese es el trato que pienso yo es la esencia de mi inspiración. Sí a un servicio teniendo como lema saber servir con arte, y mi nueva inspiración, el arte de servir, pero servir con felicidad, porque el que sabe servir es feliz, Agustín. Sin duda, todos sabemos que el servidor público tiene como esencia desarrollar una misión fundamentalmente para el bien común de la gente, porque está sirviendo precisamente a la gente. Evidentemente, también tiene sus responsabilidades que cumplir. ¿Los estamentos más altos comprenden la función del servidor público de los estamentos más bajos? Pues es que los estamentos públicos deben estimular al servidor, deben darle las herramientas para que sea un buen servidor, pero desafortunadamente muchas veces, independiente del estímulo que el Estado da al servidor público, muchas veces este no es recíproco ante, diría yo, ese amparo que el Estado sabe dar a través de esa brújula que es nuestra Constitución. Yo te preguntaba esto porque me interesaba saber, como segundo espacio para la respuesta, es si hay una reglamentación que respalde precisamente al buen servidor público. Pues la reglamentación está en nuestra misma Constitución, partiendo del artículo 6º, que dice: el servidor público peca, ya sea por acción y por omisión. La Constitución enseña, es la brújula para que el servidor público sea ejemplar en su comportamiento. Es la mejor guía, pero independiente de la guía que nuestro constituyente ha dejado plasmado en esa Constitución del 91, ¿qué es lo que hago yo como inspirador, como autor del libro El buen servidor público? Que cumpla fundamentalmente esos principios constitucionales, pero independiente de los principios constitucionales, que cumpla con los compromisos morales para que se convierta en un servidor ejemplar en sus virtudes, que inciden en sus actitudes con C y trascienden sobre las actitudes con P, porque un servidor público que tenga en claro este binomio, actitud con C y actitud con P, bienvenido este binomio, es un buen servidor que lo hace con arte y trasciende en felicidad. Sin duda, Jesús, tus libros, que ya llevan 4 ediciones absolutamente reconocidas y consagradas, a tal punto que los reconocimientos son distintos, incluso en ámbitos distintos. Te han reconocido en tu Colombia,
que han reconocido fuera de Colombia, como por ejemplo aquí en Estados Unidos. Pregunto, En México. En México Estuvimos y en otros países, claro. Pero la idea es preguntarte si digamos, el empleado público, el servidor público, tiene que tener dos conceptos, me parece. Uno, que es el que lleva consigo íntimamente como concepto de vida el cómo servir a los demás. Pero el otro también tiene que ver con los elementos de educación, como por ejemplo las escuelas de administración pública que hay en todo el mundo. ¿Qué correlación hay entonces entre los dos aspectos? Pues en primer lugar, Agustín, lo has dicho sabiamente, es que la mejor escuela es su casa, es su yo interior, es la educación que viene de la familia. Y naturalmente, pues el Estado hace un binomio con las escuelas de administración. En el caso de Colombia, aquí existe la ESAP, Escuela Superior de Administración Pública. Así es. ¿Qué hace la Escuela Superior de Administración Pública? Y en los diferentes países del mundo, en el caso de Francia, ¿qué hace la escuela? La escuela complementa. ¿Qué complementa la escuela? Complementa lo básico, que es la familia. La escuela complementa esos principios que vienen de la familia, como el respeto a la dignidad humana, como el saber respetar el patrimonio del Estado, porque algunos servidores públicos no tienen conciencia, no tienen claridad en su conciencia de que el patrimonio del Estado es para respetarlo, es para venerarlo, es para guardarlo en su conciencia, de que hay que ser muy, reitero, muy cuidadoso y afinado para respetar ese patrimonio. Absolutamente, de seguir tus pasos, de leer tus libros, de educarse adecuadamente, complementado con la vocación. Eso eliminaría la corrupción que hay en el mundo. Así es, Agustín. Es que lo fundamental es la educación. Ese es el todo. Educarse en valores, educarse en principios. Este libro debiera tenerse en cuenta desde el kinder, primaria, bachillerato, universidad, incluso hasta los profesionales. Cómo ser un buen servidor público, que lo tenga como una agenda moral, para que sea ejemplo de virtudes y después no entren arrepentimientos. Sí, Jesús, no sé si me equivoco, pero este libro, o tus libros, y tu prédica, evidentemente va mucho más allá del servidor público que todo el mundo de repente ubica al trabajador que está detrás de un escritorio en una entidad pública. Esto del servidor público le va a los médicos, le va a los abogados, le va a los contadores, le va a los ingenieros. O sea, hay una cuestión ética que marca cómo se es un servidor público. Así es. Pues en primer lugar, hagamos referencia a que un servidor público tiene como función prestar un servicio a la sociedad, a la comunidad. Claro. Y, por su mismo nombre, servir ¿a quién? A la sociedad, al público. Exactamente. Pero hay servidores públicos que por su misma condición, que por su misma esencia, deben ser ejemplo de virtudes, empezando por la justicia, por la salud, la justicia cuando se desvía de sus caminos comete errores de trascendencia. Cuando la salud se desvía de su camino, comete errores de toda consideración. La primera es la libertad, la segunda es la vida. Un juez honesto, un juez probo, un juez recto en su comportamiento, deja huellas ante la sociedad. Un juez que se desvía de sus principios sanciona, castiga a gente inocente. Y lo mismo ocurre con la salud. Los servidores públicos de la salud, cuando se desvían de su camino, muchas veces extinguen con la vida de la condición y de la persona humana. Absolutamente. Ahí es donde yo ubico al servidor público, en aquel que tiene la responsabilidad de proteger la vida humana, aquel que tiene que proteger a alguien que fue estafado,
haciendo valer las leyes para resarcir a quien fue perjudicado y que lo haga con las artes que corresponde, marcando el concepto de ser un buen servidor público en cada instancia. Jesús, independientemente de la actividad que desarrolle. Así es, independiente de la actividad que desarrolla y pues naturalmente que todos servidores públicos, ya sea que no sean de la rama o de la salud, tienen la misma responsabilidad, pero hay unos que por su misma esencia, que por su misma condición, reitero, deben ser ejemplo de virtudes y muy cuidadosos, porque un juez apasionado, un juez que se desvía de su misión, termina muchas veces sancionando a inocentes. Bienvenido el juez recto. Lo mismo también ocurre con los servidores de la salud y de otros servidores públicos que también tienen grandes responsabilidades, tanto fiscales como penales, civiles, entre otras. Para resumirlo, Jesús, me parece que servidor público somos todos. Lo ha dicho Agustín, servidores públicos somos todos. Incluso Agustín, los servidores públicos, pues, por su misma esencia, se trabaja con el Estado, perfecto. Pero las personas que prestan un servicio con la empresa privada también tienen responsabilidades. Naturalmente no a nivel de Estado, pero si hay alguna relación con el Estado, tienen una responsabilidad que cumplir cuando muchas veces hay servidores privados que no cumplen también con las asignaciones que el Estado les ha impuesto. También hay servidores privados que tienen comportamientos oscuros y anómalos. Y los servidores privados prestan un servicio ¿a quién? Al público. Y el servidor público ¿a quién presta un servicio? Al público. De manera pues que la diferencia entre el público y privado simplemente es que el servidor público presta un servicio a una república, perfecto, a un gobierno, y un servidor privado a la empresa privada, pero también tiene las mismas responsabilidades, claro, independiente de que el servidor público está sujeto a, en el caso de nuestro país, a un artículo como es artículo 6, responsable por acción o por omisión. Y bienvenido el Estado Social de Derecho, que tiene como fin que ese artículo primero de nuestra Constitución, Estado Social de Derecho, es el que se fundamenta en la condición humana, en el respeto por la condición humana. Bien, doctor Jesús Neira Quintero, muchísimas gracias por este contacto desde Colombia, aquí en Miami. Estamos con el libro en la mano y esperando el nuevo tomo que será antes de fin de año, donde se presentará el nuevo 5º libro, El arte de servir con felicidad. Muchísimas gracias, Jesús, un abrazo. Agustín, comparto con la humanidad, comparto con todos mis amigos este premio que es el de ustedes. Seguiremos luchando para ser mejores servidores públicos. Gracias, Agustín, y de nuevo me siento complacido de estar en Radio Miami Televisión, que impulsa los valores para seguir haciendo mejor sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros recíprocamente estamos orgullosos de Jesús Neira, que cada vez que viene por aquí es una verdadera fiesta, que representa no solo esa condición de trabajar para el bien público, sino también porque nos deleita con sus canciones, nos deleita con su optimismo continuo y con su gran esa fuerza interior que lo lleva a concretar medidas o fundamentalmente este tipo de oportunidades para que nos enriquezcamos con la sabiduría de Jesús a través de sus libros. Él tiene esta característica de enfocar que en el buen servidor público, donde estamos todos incluidos, pueda cambiar un poco la historia y que seamos un poco mejor cada uno, ¿no? Y cada uno de nosotros aportar un granito de arena. Un gran abrazo, saludos a Colombia. Agustín, gracias. Nos vemos en diciembre para lanzar el arte de servir con felicidad. Que sigas muy bien. Gracias. La pausa y volvemos enseguida. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo.
TV Radio Miami.